Dios los bendiga. Sé que parece imposible, pero esta noche comenzamos un libro nuevo. Vamos a estudiar el libro de Levítico, el libro de Levítico. Es difícil creer realmente lo lejos que hemos llegado. Desde nuestros días en Génesis hasta donde estamos ahora. Y debo decir que Génesis y Éxodo merecen que los recorramos despacio por lo importantes que son. Son la base de todo. Por eso entenderlos te ayuda a medida que profundizas en la palabra de Dios y especialmente en el lugar donde tú y yo vivimos. En la dispensación de la gracia, para entender cómo Dios formó a Adán y que toda la razón de formarlo fue para que Dios tuviera una relación, para que Dios se acercara. Así que Adán y Dios estaban cerca el uno del otro. Y luego el pecado que separó eso, y ahora es la historia de Dios trayendo a la humanidad de vuelta a una relación con Él. Y así muchas cosas han sucedido hasta que finalmente Dios escoge a un hombre llamado Abraham y le dice, de tu ADN, voy a tener toda una nación de personas. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Abraham tiene un hijo, Isaac. Isaac tiene a Jacob. Jacob tiene 12. Y aquí estamos. Para cuando llegamos a Éxodo 1, 2, 12, 70 y ahora somos millones. Y millones ahora son conocidos como Israel. Importante, ¿de acuerdo? Por favor. A veces puede ser un poco difícil navegar por todo esto, pero recuerda que cada tribu siempre conserva su propio nombre, ¿de acuerdo? Así que, aunque Simeón murió hace ya mucho tiempo y ahora hay un nuevo jefe en esa familia, todavía, hasta el día de hoy, se les sigue conociendo como los hijos de Simeón. Aunque Rubén murió hace mucho tiempo y hay un nuevo anciano sobre la familia de Rubén, todavía se les conoce como los hijos de Rubén. Es importante recordar eso porque así es como van a ser clasificados a medida que seguimos avanzando en las escrituras. Se les conoce por el nombre del hijo original. Así pues, Simeón, Rubén, Leví, Judá, Benjamín y así sucesivamente hasta llegar a él. Pasas por todo eso. La única ocasión en la que puede haber alguna confusión, y es importante recordarlo, es con José. No se mencionará el nombre de José. Sus dos hijos serán los que se llamen Efraín y Manesa. Bueno, así que es importante que lo tengas presente mientras seguimos adelante. Ahora, les di una hoja informativa, esta de aquí, porque los muebles son sumamente importantes. Estos van a desempeñar un papel significativo en todo lo que viene de ahora en adelante. Su vida va a estar rodeada y será influenciada por estas 7 piezas. Todo en su vida tiene que ver con estas de aquí. Y por eso es importante que tengas esto, porque esto se convierte en su vida cotidiana. Y vamos a ver más de esto a medida que avancemos en los libros de la Biblia. Y luego si le das la vuelta a la página, todo también tiene que ver con su lugar de adoración. La adoración juega un papel enorme en su vida. Recuerden Éxodo 25, versículo 8. Nunca olviden ese versículo. Hazme un santuario o un tabernáculo para que yo pueda habitar, fíjense, en medio, ¿verdad? Lo que vamos a empezar a ver es que es exactamente ahí donde está. Dios siempre está en medio de ellos. Siempre donde cada puerta de tienda, cuando abrían la puerta de su tienda, la solapa, sin importar dónde estuvieran, veían esa morada de Dios. Veían la nube sobre el lugar santísimo y sabían que Dios está con nosotros. Sabían que su presencia estaba allí. De hecho, esto es lo que les indicará cuándo moverse según lo que haga esa nube, la manifestación de Dios. Así que esto es sumamente significativo. Esta no es la imagen más clara que quería, pero al menos les da una idea. También es significativo porque esta se convierte en la manera en que se acercan a Dios. Entras por sus puertas.
Al entrar por esa puerta, entraban a este atrio aquí. Primero vienes con gratitud, alabanza. Ellos comenzarán a crecer en esto, ¿verdad? Todavía no están en ese punto en la escritura. Apenas estamos entrando en el libro de Levítico. Ellos van a aprender todo esto, pero lo que van a aprender es cómo acercarse a Dios. Entras por sus puertas con acción de gracias, alabanza. ¿Por qué? Estás vivo. Viste salir el sol, ¿no verdad? Así que das gracias a Dios, glorificas su nombre, luego entiendes que se debe ofrecer un sacrificio. Se supone que algo debe ser puesto sobre el altar, entonces debe ocurrir una limpieza en tu vida. Y luego el lugar santo es donde está esta iluminación, ¿verdad? Esta capacidad de ver, de ser alimentado por el pan. Hay adoración que se eleva. Y por último, el lugar santísimo. Así que todo esto es sumamente significativo. Esto de aquí constituye el libro de Éxodo, desde el capítulo 25 hasta el capítulo 40 de Éxodo, es la construcción de todos los muebles y luego la construcción del tabernáculo. Y así que esta noche comenzamos con algo asombroso. Vamos a cubrir 5 libros. Se le conoce como la Torá o el Pentateuco en hebreo. Así que tienes Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. A Moisés se le atribuye la escritura de estos libros. Y esto lo vemos especialmente en Levítico, porque ahí se hace esta afirmación. Dios es descrito hablando con Moisés más de 30 veces diferentes. Y luego de eso hay un mandato. Dios entonces le ordena a Moisés que transmita las palabras que acaba de oír a los israelitas. Recuerden, vimos esto de manera distintiva, bueno, no por primera vez, pero sí fuertemente enfatizado en el monte Sinaí en Éxodo capítulo 19. En Éxodo capítulo 20, cuando van a entrar en un pacto entre ellos. Así que esto es algo asombroso. Esta noche es simplemente una introducción al libro de Levítico. Eso es lo que les voy a presentar. Levítico. Es un libro interesante. En hebreo, en realidad significa, y él llamó, eso me encanta. Él llamó. Dios los está llamando. Dios los está llamando a una relación. Dios los llama a ser diferentes. Dios los está llamando a ser su pueblo. Y les diré que eso nunca ha cambiado. Cuando Dios empieza a tratar contigo y a buscarte, eso es lo que te está pidiendo. Él te está pidiendo que salgas, que seas y que le pertenezcas a Él. Ahora bien, Levítico en griego, o incluso podríamos decir en inglés, tú y yo cuando leemos el término Levítico, si lo buscas, significa cosas concernientes a los levitas. Esto es muy engañoso. Así que permítanme retroceder un momento para asegurarme de que recuerden que cuando Moisés bajó del monte, la primera vez que bajó, llevaba las tablas de los 10 mandamientos. Y se da cuenta de que están teniendo una gran pachanga allá abajo, ¿verdad? Hay grandes fiestas sucediendo. Boom, 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 boom. Las luces están encendidas, ¿verdad? Y ve que están allá abajo y se enoja y arroja las tablas de los 10 mandamientos, las rompe. Y entonces dice, ¿qué? ¿Quién está del lado del Señor? Está bien. Recuerden que cuando Moisés estaba en la montaña con Dios, Dios le había dicho, he puesto a Aarón, tu hermano, y todos sus hijos, ellos se convertirán en los sacerdotes. Cuando Moisés hizo esa declaración, ¿quién estará del lado del Señor? Fue la tribu de Leví, que todos se levantaron y se pusieron del lado de Moisés, y él los envió por todo el campamento y mataron a 3,000 de ellos. Y así la tribu de Leví pasa a formar parte de lo que llamamos el sacerdocio o los sacerdotes. Aarón será el sumo sacerdote y debajo de él estarán sus hijos. Así que cuando leemos esta declaración, cosas concernientes a los levitas, hay muchos que dicen, no necesitas leer el libro de Levítico porque solo pertenece al sacerdocio, solo pertenece a aquellos que están involucrados en el ministerio. Muy, muy engañoso. Todo esto tiene que ver con Israel porque esto es lo que Dios quiere.
Él quiere llevarlos a todos a ser sacerdotes. ¿Por qué? Porque en la salvación del Nuevo Testamento, a eso es a lo que todos somos llamados. Ustedes son una generación escogida, ustedes son un real sacerdocio, ustedes son una nación santa. Bien, Él quiere que entiendan que tienen un llamado más alto de lo que se imaginan. Así que este libro de Levítico en realidad es muy importante para que lo comprendamos. Y a medida que avanzamos en esto, vemos algunas cosas interesantes. Semana. Reconozcan que Dios quiere restaurar la relación entre Dios y el hombre. Y así Levítico comienza a ayudarnos a entender cómo será esta relación. En primer lugar, asume que Israel es pecador e impuro. Eso es lo que Levítico asume. Ya sabe que eres pecador, que eres impuro. Tu historia es que fuiste esclavo, vivías en esclavitud, vivías en pecado. Y básicamente dice, reconoce que no sabes nada. Así que por eso se te darán leyes, regulaciones y reglas. Y luego lo siguiente que describe es cómo tratar. ¿Cómo tratamos con nuestro pecado? ¿Cómo tratamos con nuestra impureza? Ahora, todo esto debe venir a nuestra mente porque queremos una relación con Dios. Y la única manera de tener una relación con Dios es entender nuestro pecado, nuestra impureza, que nos separa de Dios. Entonces, ¿cómo podremos alguna vez entrar en su presencia? Y esto es precisamente de lo que trata fuertemente Levítico y comienza a mostrarnos. Ahora, en realidad se podría decir que Levítico es simplemente una continuación del libro de Éxodo. Es solo una segunda parte de Éxodo. Y el propósito de esto es mostrarnos acerca de esta relación con Dios. Ahora, cualquiera aquí que haya intentado leer o que haya leído toda la Biblia, cada uno de los libros que la componen, sabe que hay dos libros que yo suelo hojear rápidamente. Esos libros son Levítico y Números. Levítico y Números. Estamos hablando de dos libros difíciles. Si te cuesta trabajo dormir por la noche, ya sabes, y eres de los que prefieren lo natural, ¿verdad? Como, ya sabes, tomas tu té de manzanilla por la noche o, ya sabes, quieres cosas naturales. Tengo lo natural para ti. Abre el libro de Levítico y simplemente empieza en el capítulo 1, ¿de acuerdo? Y luego, la semana que viene, cuéntanos hasta dónde llegaste antes de quedar eliminado. Me refiero a en estado de coma, ¿verdad? Y será de gran ayuda. Es un libro difícil, ¿de acuerdo? Así que voy a dar una visión general y luego voy a abordar algunos puntos importantes, pero no vamos a dedicar mucho tiempo a Levítico simplemente porque es muy difícil. Los números son muy difíciles, pero no podemos pasar por alto Levítico. Es significativo por muchas razones. Si revisas tu esquema, esto te ayudará, al menos en cierta medida, a desglosar el libro de Levítico. Los capítulos 1 al 17 tratan realmente sobre la base de la comunión con Dios, ¿de acuerdo? Esa es la mejor manera para desentrañar eso y para describirlo. Y luego la segunda parte, del 18 al 27, trata sobre el camino de la vida ante Dios. Y lo que me encanta de este esquema en particular cuando lo vi es que tu vida ante Dios como reyes y sacerdotes, porque así es realmente como Dios ve a Israel. Y así cuando pases por esto, vas a ver todo tipo de leyes, leyes de reconciliación. Esa palabra básicamente significa cómo puedo restaurar mi relación con Dios. Bien, ¿cómo podemos restaurar esto? Y esto es sumamente significativo. Los capítulos 1 al 7 van a tratar todo tipo de sacrificios. Y al final de esto lo voy a desglosar un poco. Pero luego están las leyes para los sacerdotes, cómo deben comportarse, y luego la pureza para el pueblo. Algunos de ustedes que no lo son, algunos de ustedes, olvídalo, rebobina. Pediré a mi equipo de edición que lo elimine, pero
Si usted, bueno, ni siquiera sé cómo expresarlo. Ya sabes, cuando lees sobre la pureza de la gente, cuando lees los capítulos 11 al 15, no es apto para todos los públicos. Bueno, pues la verdad te muestra de dónde salieron. Sí, probablemente esa es la forma más amable en que puedo decirlo. Te muestra el tipo de mundo, el tipo de entorno del que salieron, porque quiero decir que esté escrito que no puedes tener relaciones sexuales con un perro, que no puedes tener relaciones sexuales con una vaca, es como, espero que tú estés como algunos de ustedes tal vez necesiten despertar un poco. Te muestra el tipo de personas que Dios ha llamado ahora. Ahora tengo que ser honesto. Esas son las personas que Él llamó. Mira, cualquiera puede verlo, ¿verdad? A veces lo miras y piensas en lo otro, sí, ya sabes, eso es. Pero ¿quiénes somos nosotros, verdad? ¿No es increíble que Él no llamó a los moralmente correctos? No, Él nos alcanzó a todos, a cada uno de nosotros en cualquier condición. Así que cuando lees esto, empiezas a reconocer que Él está tratando de mostrarles, estos son el tipo de personas que quiero que sean. Ahora, déjame decir esto también. Cuando empiezas a adentrarte en todas las reglas sobre las relaciones sexuales y los alimentos que debemos o no debemos comer, ¿por qué está haciendo todo eso? ¿Lo hace porque simplemente quiere ser malo con ellos? No, Él es Dios. Y al ser Dios es como, quiero que sean bendecidos porque son mi pueblo. Y por eso, si viven esta vida, serán bendecidos. Pero ¿por qué nos cuesta tanto verlo de esa manera? Es como con tus hijos cuando están creciendo. ¿Sabes? Simplemente no entienden. Quieren comer los Twinkies. Es como si dijeran, eres tan malo, no quiero brócoli. Quiero el Twinkie, ya sabes. Y tú estás tratando de resolver las cosas. Y les dices, no, no vas a ir a jugar a la calle. ¿Está bien? Entonces, cuando lees la pureza del pueblo y luego la expiación nacional, él comienza a darles leyes sobre el día de la expiación para ellos. Y después la santidad del pueblo. Me encanta esta parte, la santidad del pueblo. Dios está tratando de tomar algo que no es nada. Israel era, ellos no eran nada. Eran como todas las demás naciones que los rodeaban. Eran corruptos, sucios, robaban, maldecían. Quiero decir, todo lo que puedas imaginar. Y Él los está sacando de ese entorno y les está entregando y les dice, aquí hay un plan que si siguen se convertirán en la nación más grande que existe. Se convertirán en la envidia de todas las demás naciones. Porque vivir de la manera que les estoy mostrando van a ser muy favorecidos y bendecidos. Tu hogar, tus hijos, la manera en que son criados, tu salud, tu bienestar, tu adoración, todo eso te va a distinguir de los demás. Y tengo una noticia para nosotros. Nada de eso ha cambiado. Verás, cuando ahora entras en Dios, es el mismo tipo de situación. Él todavía tiene maneras en las que quiere que vivas. Y no es porque simplemente, oh, no quiero que se diviertan. Sabes, simplemente no quiero que sonrían ni un poco. No quiero que se rían. Quiero que sean los más miserables, porque algunos de ustedes parecen así. ¿Sabes? Así que él dice, quiero que sean bendecidos, que reciban muchas bendiciones en sus vidas. Entonces el libro de Levítico trata sobre todo esto, sobre cómo Dios quiere bendecirlos, y luego también trata sobre el proceso de santificarlos a ellos y su adoración y todas estas cosas maravillosas y asombrosas que Dios está tratando de hacer por ellos, su pueblo elegido. Así que esto es, en esencia, de lo que se trata todo el libro, justo ahí, en esas palabras tan importantes. Levítico trata sobre lo santo, la santidad para el Señor, porque Él tiene que inculcarles algo que verdaderamente nunca antes han tenido. Podemos ser culpables cuando tal vez leemos el principio de Éxodo y aquí está Israel y están en esclavitud y pensamos, oh, son el pueblo de Dios.
quizás lo eran de nombre, pero no eran el pueblo de Dios. Lo vemos tan pronto como salieron de Egipto. Oye, Aarón, conviértenos en un Dios, ¿sí? Haznos un Dios que podamos ser, están tan lejos. Y así Levítico nos guiará a través del establecimiento y la construcción de esta relación. Bueno, tú y yo hoy cuando nos acercamos a Dios, ¿verdad? Nacemos de nuevo del agua y del Espíritu. Podríamos decir, soy hijo de Dios, sí, pero aún me queda mucho camino por recorrer. Y la única forma en que puedo empezar a aprender sobre esta relación es aprendiendo el manual, ¿verdad? Biblia, BIBLE, instrucción básica antes de abandonar la tierra. Bueno, de eso se trata todo esto. Se trata de saber qué le gusta y cómo estrechar la relación. Así pues, cuando observamos esto aquí mismo, Santo, la primera vez que aparece esa palabra es en Éxodo y aparece 55 veces en el libro del Éxodo. Y aquí es la primera vez que vemos la palabra. Es cuando Moisés está cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Está allá en el desierto cuidándolas y de repente ve algo que llama su atención. Ve esa zarza que está en llamas, pero cuanto más la observa, nota que hay algo diferente. Está en llamas, pero sigue en pie. No se está consumiendo. Y eso es lo que capta su atención. Y él camina hacia allá. Y entonces te acuerdas, ¿verdad? Moisés, detente, ¿verdad? No sabemos cuál era la distancia entre Moisés y la zarza, pero él dijo, detente, alto, alto, alto. Tierra Santa, ¿verdad? ¿Dónde te encuentras? Es tierra sagrada. Quítate los zapatos. Bueno, esa afirmación es inédita. No dibujes ahora aquí. Quítate las sandalias de los pies. El lugar donde te encuentras es sagrado. Es la primera vez que se menciona en la palabra de Dios, Tierra Santa. Ahora Moisés tiene que asimilar lo que significa santo. ¿Qué es eso? Sí, Tierra Santa. Sería entonces, a medida que Moisés comienza a desarrollar esta relación con Dios, que empieza a usar esa palabra cada vez más en la presencia de Moisés. Llega en Éxodo 19:6, y seréis para mí, mira, un reino de sacerdotes. Observa lo que Dios quiere para todos ellos, que todos se conviertan en un reino de sacerdotes. Necesitaban tener ejemplos, así que la tribu de Leví será su ejemplo. Pero la intención de Dios era que todos quisieran empezar a tener esta relación con Él y que se convirtieran en un reino de sacerdotes. Y luego, ¿qué dice? Quiero que sean una nación santa. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. Él viene de nuevo, colgarás el velo. Lo observa aquí en tu diagrama. Y pido disculpas porque no es el mejor, pero si te fijas, menciona el candelabro de 7 brazos y luego habla de la mesa para los panes aquí mismo, después el altar del incienso y al fondo habla del lugar santísimo. Entre el lugar santísimo y donde estaban estos otros 3 muebles, había un velo que cruzaba por ahí y los separaba. De esto está hablando, de un velo bajo el dosel para que puedas llevar allí dentro del velo el arca del testimonio, o lo que se conoce como el arca de la alianza, y el velo os separará entre el lugar santo y el santísimo. Así que hay una distinción asombrosa que ahora comienza a suceder y Moisés está adquiriendo conocimiento sobre todo este asunto de lo sagrado. Y luego Éxodo 28, versículo 2, y harás vestiduras sagradas para Aarón. Tenía tantas ganas de hacer algo esta noche, pero simplemente no se dio. Entré a Amazon, iba a pedir un atuendo de sacerdote. Y la única razón es porque no importa quiénes seamos. Simplemente nos conecta con una iglesia. ¿Verdad? Ahora, puede que tengamos otros sentimientos, ¿verdad? Lo entiendo, pero es interesante, ¿verdad? Cuando ves a alguien vestido de esa manera, simplemente te sientes conectado con él. Bueno, esto es precisamente lo que está empezando a suceder ahora en Israel. Aarón, sus hijos, los levitas, llevaban vestiduras particulares que, mientras estaban dentro de este atrio, hacían que la gente empezara a reconocer que había algo diferente en ellos.
Porque ¿qué? Su objetivo principal es hacer la obra de Dios. Así es. Antes había una época en la que, ya sabes, yo diría, me preguntaban, yo estaba en un avión, ¿verdad? Y siempre salía el tema. Y la persona a mi lado me preguntaba, bueno, ¿a qué te dedicas? Y yo decía, bueno, soy pastor de una iglesia. Oh, vaya, eso ya sabes, eso es genial. Bueno, será mejor que cuide mi lenguaje. ¿Sabes? Un tipo me dijo, no sabías que ibas a sentarte al lado del mismo diablo, ¿verdad? Y yo le dije, está bien, Dios me protege, ya sabes, no es gran cosa. Y entonces, ya sabes, ahora tengo miedo, ya sabes, de decir a qué me dedico, porque ya sabes, te miran tan mal. Pero ¿no es interesante que todo este asunto de su vestimenta, de sus ropas, tuviera como objetivo dejar claro que vivían para Dios, que había algo sagrado, que existía una conexión entre ambos? Bueno, tienes que estar al tanto de todo esto, de lo que está estableciendo en la nación de Israel. Hay cosas que no son sagradas y hay cosas que son sagradas, y Dios está ligado a lo sagrado. Él está conectado a ello. De hecho, lo acerca, le ha conmovido. Así que a medida que avanzamos en esto, vemos algo realmente poderoso. En Levítico, la palabra santo se usa 94 veces, casi el doble de veces que en otros libros. Y en Levítico 19:2 habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, seréis, todavía no lo son, pero ese es el objetivo. ¿Seréis qué? Santos, porque Yahvé vuestro Dios es santo. Dios es santo. Y así, al estar aquí en el siglo XXI, creo que puedo decir esto con certeza, nos cuesta realmente entender qué es lo santo, ¿verdad? ¿Qué es lo santo? Realmente no podemos decir que sea un individuo en particular porque, volviendo a mi analogía, que en realidad no es una muy buena analogía, solo sabemos que cualquiera que intente vestirse o aparentar ser santo tiende a decepcionarnos, ¿verdad? Tan sagrado. En la Biblia, cuando analizamos la palabra santo, vemos que se usa de más de una manera, lo que puede resultar confuso. Puede resultar difícil precisar, ¿de acuerdo? ¿Qué es exactamente? De alguna manera lo sabemos cuando lo vemos, cuando lo sentimos y cuando estamos cerca, pero es difícil. Pureza, creo, es la primera palabra que quizá nos viene a la mente. Lo primero en lo que pensamos cuando hablamos de santidad es en algo absolutamente puro, y hay una pureza en ello, y eso es absolutamente correcto. Pero el significado principal de santo es separado. Aquí está en hebreo. Ser santo significa estar apartado. Cada apartado. Eso es lo que originalmente se pretendía para el matrimonio. ¿Alguna vez has escuchado el término santo matrimonio? Ya no usamos ese término. Pero mira, antes existía una idea muy peculiar que solían tener hace años, cuando el mundo era en blanco y negro. Y esa idea peculiar era que una joven crecía y permanecía virgen, y un joven crecía y también permanecía virgen. Y dos vírgenes se enamoraban el uno del otro y seguían siendo vírgenes hasta que se casaban. Así que se convirtió en santo matrimonio, porque cuando se unían en matrimonio, lo que estaban declarando era, renunciamos a todos los demás, nos apartamos y nos unimos el uno al otro hasta que la muerte nos separe. Para eso fue establecido originalmente. Por eso había algo sagrado en ello. Por eso la mujer vestía de blanco, ¿verdad? Ella bajaba vestida de blanco porque el blanco era un símbolo de pureza. Y esto es lo que esto está declarando. Vas a ser santo. Él dijo, seréis santos. Está bien, pero sé cuán pecador soy. Es en el sentido de renunciar a todos los demás, de dejar todo lo demás. Estoy entregando mi alma, mi corazón, todo a Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? Ama al Señor tu Dios, ¿verdad? Él es un Dios celoso. No tengas otros dioses delante de mí. No tengas otros amores delante de mí. Ámame solo a mí. Y así, sepárate para Dios. Eso. Ese es el trasfondo del significado. Pero si estudias, también podrías encontrar que ser santo es ser qué.
Otro. Me encanta ese término. Otro, que significa único. Otro diferente. Dicho, simplemente ya sabes, no eres como los demás. Tú eres otro. Creo que esa es la mejor manera de describir a Dios, ¿verdad? Él es diferente. No se parece a nada más. Y lo que encontramos entonces en la idea central de las Escrituras es que Dios existe, es sagrado. Así que tenemos que analizar esto y decir, bueno, eso tiene todo el sentido del mundo. Dios es pureza. Dios es definitivamente aparte. Dios es definitivamente otro. Y a eso es a lo que nos llama a ti y a mí. Él nos llama a una pureza moral. Él nos llama a ti y a mí a una separación. Él nos llama a ti y a mí a ser diferentes. Debe ser un tesoro peculiar. Eso no significa raro. Eso significa, así es como valoras algo. ¿Cuántos de ellos se han hecho, verdad? Si es uno de 10, dices, oh, sí. Si es uno de 10,000, no es tan importante, ¿verdad? No lo es. Realmente no significa tanto. Y entonces aquí Dios está diciendo, ustedes van a convertirse en mi pueblo. Y la singularidad de ser mi pueblo es que vas a ser diferente. Vas a ser distinto de todas las demás naciones que te rodean. ¿Y cuál era la gran preocupación de Dios? Cuando estés entre ellos, no abandones la relación que tienes conmigo para volverte como ellos. Te estoy llamando fuera de eso. ¿Por qué? ¿Por qué nos está llamando fuera de eso? Porque hay un camino que al hombre le parece correcto, ¿verdad? Tenemos nuestras propias formas de vivir, nuestras propias maneras de hacer las cosas. Tenemos nuestros propios caminos y Dios dijo, y su fin es destrucción. Pero yo tengo un camino, ¿ves? Si tan solo siguiera las cosas que Dios ha puesto en su palabra, si tan solo las aplicara a mi vida, tendría la mejor vida que existe. Tendría el mejor matrimonio. Yo tendría, quiero decir, todo empezaría a funcionar si ambos, al unirse, se enamoraran de Dios y siguieran sus principios. Así que esto es lo que encontramos en Levítico. Entonces, Levítico nos va a dar tres términos. ¿Qué hora es? Está bien, nos va a dar tres términos que son muy significativos. ¿De acuerdo? Nos va a dar impuro, puro y luego santo. Ahora, algunos han leído esto y han intentado utilizarlo en un contexto muy equivocado. Han intentado hablar de que, bueno, básicamente Dios les está mostrando lo no higiénico o lo higiénico, ya sabes, que básicamente si te lavas las manos antes de comer o te lavas las manos antes de saludar a alguien o eso no es de lo que se trata esto. ¿De acuerdo? Aunque hay cosas rituales que vamos a descubrir y de las que vamos a hablar, Él está tratando de establecer un principio. El Dios está tratando de establecer esto para un pueblo que no ha tenido absolutamente nada. Y está tratando de mostrarles, va a desarrollar en ellos que si siguen este modelo, se convertirán en la mayor bendición que puedas imaginar. Así que estos son estados rituales, o podríamos decir donde estamos, cómo suceden las cosas en nuestras vidas. Piensa en esto por un momento, ¿de acuerdo? Voy a tratar de hacer esto fácil de entender. Cuando estaban en Egipto, estaban impuros, ¿verdad? Pero a medida que crecen en el conocimiento de las cosas de Dios, Él comienza a limpiarlos. Pero el objetivo final es hacerlos como Él en nosotros. Cuando venimos a Dios, estamos en un estado impuro, ¿verdad? Nacemos de nuevo. Sí, estamos limpios, ¿verdad? Porque ¿qué sucede? Te arrepientes, mueres a tus pecados, tú te bautizas, tus pecados son lavados. Tienes su espíritu que te levanta a una nueva vida. Estás limpio. Pero ¿cuál es la meta? No quiero, no quiero que solo estés limpio. Quiero que ¿qué? Que seas como yo. Así que la lucha que tenemos en nuestras vidas es este pequeño proceso aquí entre estar limpio y ser santo. Soy un hijo de Dios, pero vaya que estoy lejos. Estoy lejos de lo que quiero ser, ¿verdad? Y entonces lo que empezamos a aprender en esto es que nos va a dar algunos estados rituales. Nos va a dar algunas cosas para entender que hay cosas que una persona pueden hacerlo, ¿verdad?
Hay cosas que puedes hacer, pero también hay cosas que no deberías estar haciendo. Y aquí es donde nos tropezamos, porque cuando entramos en el Nuevo Testamento y empezamos a hablar de vivir en una dispensación de gracia, por alguna razón, la gente mete todo esto en un mismo saco y dice que nada de eso aplica ya. Bien, esto va a sonar muy duro, por favor, perdónenme, pero es como si el Dios del Antiguo Testamento quisiera una novia pura vestida de blanco, de pie en el altar diciendo, quiero que seas virgen. El Dios del Nuevo Testamento dice, me casaré con una bailarina de barra, una prostituta, una ramera, una prostituta, cualquiera. Realmente no importa. Dios no ha cambiado. En Dios no hay cambio. Dios sigue buscando algo muy puro. De hecho, ¿no es eso lo que escribió el apóstol Pablo? Él dijo, te he desposado con Dios como a una virgen pura. Y esto trata sobre lo que una persona puede o no puede hacer. Por eso en el Nuevo Testamento dice, ya sabes que no puedes emborracharte. Tal vez Necesitamos una clase sobre eso, ¿verdad? Porque, pero bueno, tengo que seguir adelante. Los lugares a los que una persona puede o no ir, todo eso está relacionado con lo que es impuro, limpio y sagrado. Y esto se vuelve sumamente significativo porque en un día en particular, digamos que se suponía que debían ir a adorar a Dios y hicieron algo que no debían hacer o fueron a un lugar al que no debían ir, eso les impedía poder adorarlo. La mejor manera en que puedo describirlo es, ¿estás registrado para votar? Eso. Sé que es una analogía horrible, pero es lo único en lo que pude pensar. Porque cuando vas a votar, tienes que demostrar que estás registrado. Y si estás registrado, entonces te dicen, adelante, ¿verdad? Puedes votar, pero si no estás registrado, no puedes participar. Bien, eso es lo que todo esto les va a empezar a mostrar y enseñar, que hay una manera de presentarse ante Dios. Sí, hay una manera aceptable de presentarse ante Dios. Por eso las enseñanzas de Jesús no les resultaban descabelladas. Ellos entendían. Él dijo, si entras y vas a presentar tu ofrenda, ellos ya están acostumbrados a entender que, bien, eso significa que la persona debe haber estado haciendo algo bien. Eso significa que los lugares en los que ha estado la persona son correctos, puede presentar su ofrenda. Pero entonces Jesús empezó a añadir algo más profundo, ¿verdad? Porque esto se trata de una relación, no de seguir reglas. Y entonces, en cuanto a la relación, él dijo, si vienes a presentar tu ofrenda a Dios y te das cuenta de que odias a tu prójimo, ¿qué dijo él? Deja tu ofrenda, ve y arregla las cosas con tu prójimo, luego regresa y presenta tu ofrenda y él la aceptará. Por eso cuando salían de la presencia de Jesús decían, wow, ningún hombre ha hablado jamás como este hombre, porque está eliminando las reglas y retomando la relación. Esa es la profundidad de eso. Esto es lo que vemos. Simboliza grados de pureza moral, ¿verdad? Estado de suciedad. No tenían pureza ninguna en absoluto. Por eso bailan desnudos y todo eso delante del becerro de oro, sin pureza moral. Pero a medida que crecen en su relación con Dios y enderezan su conducta, espero que puedas quedarte durante los años que sean necesarios para llegar a Primera de Corintios. Porque piensa en esto. Si supieras todo esto, ¿verdad? Si supieras todo esto y tuvieras a Pablo de pie diciendo, ningún fornicador, ningún adúltero, ningún idólatra, ningún afeminado, y él podría, ya sabes, ningún mentiroso, ningún ladrón, ninguno de esos va a ir al reino de Dios. Y luego él hace una declaración, y algunos de ustedes eran así. Eso tiene todo el sentido del mundo. Estábamos inmersos en ese derecho moral impuro, en el fracaso. Pero ahora nos hemos acercado a Dios en estado de pureza y estamos trabajando para alcanzar una nueva pureza. Y tiene todo el sentido del mundo. Algunos de vosotros erais así, pero ahora has sido lavado, has estado limpio tú. Y por eso para ellos tiene todo el sentido del mundo. Así que vemos entonces que este tabernáculo te da una idea de cómo van a aprender esto. ¿Cómo se aprende lo impuro, lo puro, lo santo? Bueno, todos los que van a entrar por las puertas con acción de gracias tendrán que traer un sacrificio. Bien, esto es lo impuro.
¿Por qué traes un sacrificio? Tengo pecado en mi vida. ¿Por qué necesitamos un altar? ¿Por qué nos arrepentimos todos los días? Tengo pecado en mi vida, ¿verdad? Así que llegamos a lo impuro. Toda esta parte exterior tiene que ver con lo impuro. Pero luego, una vez que llegas al altar y eres lavado, puedes estar limpio. ¿Para entrar en qué? En su presencia, el lugar santo. ¿Cuál es la razón del lugar santo? Para cambiarte, cambiar tu mente, cambiar tu forma de pensar, cambiar tu entendimiento. Bien, ¿por qué? Comiendo el pan. Bien, iluminación. ¿De qué? El Espíritu. ¿Quién conoce las cosas de Dios? Excepto por el Espíritu de Dios, nadie conoce a otro hombre sino por otro hombre. Otro. Nadie conoce a una mujer sino a otra mujer, ¿verdad? Por eso existe esto, esta difícil conexión entre hombres y mujeres. No porque uno sea de Marte y el otro de Venus, ¿verdad? Es, es porque hay espíritus semejantes. Y entonces cuando entras ahí está el pan del que debemos participar cuando comenzamos a recibir la palabra de Dios. Y luego tenemos la luz, que es el candelabro, que es el Espíritu de Dios que nos trae iluminación. Y entonces comenzamos a adorar. Había un altar de incienso. ¿Qué hace? Nos lleva luego a qué? A lo santo. ¿Y no es ahí donde somos transformados? ¿No es asombroso cómo cuando el Espíritu de Dios comienza a moverse en nosotros, lo santo lo cambia todo? Cierto. Si tan solo pudiera entrar en su presencia, de repente, ¿sabes qué? Mi vida no es tan mala, ¿verdad? ¿Crees que las cosas pueden mejorar? Muy bien, bueno, yo no lo hice. ¿Cuántas páginas me quedan? Oh, Dios mío. ¿Inclinaríais vuestras cabezas conmigo? Señor Jesús, te damos gracias, oh Dios, por el poder de tu palabra, oh el poder que reside en ello. Dios mío, ¿qué? Lo que podemos extraer de ello, lo que significa para nosotros. Y Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho y todo lo que nos has dado. Bendice a tu pueblo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Está bien. Dios lo bendiga. Nos veremos el próximo martes. Pongan esa diapositiva ahí arriba.